quiero explicar un poquito qué es este libro. Y lo quiero decir ¿por qué? Porque yo entregué en la editorial este libro el 1 de septiembre del año 20 y al mes siguiente el Papa me sacó la encíclica Fratelli Tutti y ya me hizo una competencia total. ¿Cómo vas a competir con Francisco, que además de obispo, de papa y de jesuita, un cura diocesano, aunque sea de Bilbao? Bueno, que sea de Bilbao, pero es muy complicado esto de competir con el Papa. Bueno, y además, pues claro, fue una cosa de estas que yo no tenía ni idea que el Papa iba a escribir esto, y aunque le cito en el libro bastantes veces al Papa, pero les cito otros documentos, ¿no? Y no ese. Ese es lo que tuve que hacer al final, porque el libro desde septiembre no apareció en las librerías hasta el mes de febrero, y me parecía absurdo que el libro saliera sin ninguna referencia a la Fratelli Tutti. Pues lo que he hecho es, a pie de página, pues algunos temas que iba yo sobre del libro, pues un poco debajo. Pues este tema está en tales números de la Fratelli Tutti, dicho con las palabras del Papa, pero no podía hacer otra cosa. Tenía que rehacer el libro. Hubiera tenido que rehacer el libro porque era otro lenguaje. Hay cosas que son muy parecidas en las que él dice lo que yo digo, pero son dos lenguajes diferentes. ¿Por qué? Y ahora voy para explicar el libro. Porque Fratelli Tutti es un documento fruto del magisterio pastoral del Papa. Un documento excelente, tengo que decir, excelente. Porque el Papa no es un teólogo, es un obispo, el de Roma, y además de ser un obispo argentino, pero es un obispo el de ahora, el de Roma, ¿no? Y entonces, pues, el lenguaje del Papa es un lenguaje, pues, pastoral. ¿Qué quiere decir pastoral? Pues es un lenguaje que intenta acompañar a las comunidades cristianas en su camino hacia ese horizonte del futuro que es la fraternidad, y al que voy a hacer referencia enseguida. Y es un lenguaje que intenta acompañar a los hombres y mujeres de buena voluntad, ¿no? Mi libro es un libro de teología, que probablemente tiene dimensiones pastorales, encontraréis en él dimensiones pastorales y palabras que sirven para la gente, si que sea teóloga y estas cosas, pero es un libro de teología escrita por un cura, es decir, por alguien que su vocación primera es la de hacer trabajos pastorales, ¿no? Yo estudio teología porque la pastoral me ha hecho muchas preguntas, no ahora que soy viejo, que también me las hace y no tengo respuestas, sino cuando era joven, ¿no? Y estudié teología por esta razón, porque me parecía que la acción sin reflexión no conducía a casi nada, y menos en estas épocas con tantas crisis y con tantos problemas, ¿no? Bueno, y por lo tanto, es un libro de teología, y lo primero que tengo que decir para explicar qué es lo que yo entiendo por teología, la teología, como dice Gustavo Gutiérrez, es un hablar enriquecido por un callar. ¿Y qué quiere decir Gustavo? Que la primera palabra sobre Dios y sobre el plan de Dios y sobre el proyecto de Dios y sobre la fraternidad no es la palabra ni del Papa ni de los teólogos, sino es la palabra del testimonio de los creyentes. Y ese es el callar, lo que él decía, el seguimiento de Jesús, la oración. Y eso es lo básico. Y cuando digo que lo básico, quiero decir que si no hubiera hombres y mujeres que a lo largo de los 2000 años de historia de la Iglesia y a lo largo de los últimos 50 años no hubieran dado su vida por construir la fraternidad en este mundo, el teólogo no tendría palabras. Bueno, tendría palabras, pero palabras que no tendrían refrendo en la realidad. Si un teólogo habla de la fraternidad es porque cree que en el mundo, cree y conoce las historias de fraternidad en el mundo en el que vivimos, ¿no? Y por lo tanto, lo que yo he intentado hacer en este libro es pues reflexionar pues sobre las vidas y las historias, con sus logros y sus esperanzas, y también con sus desgracias y sus fracasos, de aquellos hombres y mujeres que en la Iglesia y fuera de la Iglesia han dado su vida para que este mundo sea un poco más fraterno. Bueno, encontraréis en el libro una fórmula que no es mía, que es crecer medio palmo en fraternidad. Crecer medio palmo en fraternidad. Bueno, pues esto, es decir, que es un discurso, y así se titula, Soñar despierto la fraternidad, es un discurso sobre la utopía,
pero al mismo tiempo soy muy consciente de que esa utopía solo se abre espacio en la historia, esa frontera solo se atraviesa y se agranda y se alarga hacia el futuro en la medida que los hombres y las mujeres somos capaces de hacer crecer medio palmo la fraternidad allí donde estamos y con las responsabilidades y energías que tenemos. Y ahora me suele gustar mucho decir esto de las energías porque yo evidentemente tengo mucha menos energía ahora que cuando tenía 40 años, porque además como soy un vehemente y un incontinente, pues empiezo a hablar vehementemente y me canso. Antes no me cansaba, pero ahora sí. Bueno, entonces esto es para mí el tema, lo que quiero decir. ¿En qué tiempo vivimos? ¿En qué, pues los analistas dicen que este es un tiempo de incertidumbre sobre el futuro. Voy a contar una cosa de la redacción del libro. La primera página de este libro, lo primero que escribí de este libro, que está en la primera página, fue hablar de la incertidumbre del futuro, hacia el futuro de un mundo que vive en una situación de incertidumbre, con un texto de Beck, del sociólogo, su libro póstumo. Y empecé hablando de la incertidumbre y acabé hablando del coronavirus. Porque este libro cuando se acabó en el mes de agosto del año 2020 y se acabó después de que padecí el coronavirus, que estuve ingresado. Bueno, luego tuve además una operación, bueno, unas cosas de estas de la vida. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque el riesgo de las pandemias es uno de los elementos o de las previsiones que había en esa afirmación de que el mundo vive en una incertidumbre de futuro. El riesgo de las pandemias, que entonces no nos hacíamos una idea. Cuando yo empecé a escribir este libro no sabía lo que era una pandemia universal, o por lo menos una pandemia global que nos afectara a los ricos europeos. No conocía qué era eso. Pero también otra señal de ese tema, de esa cuestión de la incertidumbre hacia el futuro, pues es toda la crisis ecológica, eso que está ahora debatiéndose, si para el año 50, bueno, para cuando lo pongamos los remedios, por ejemplo, los que vivimos en la costa, pues nos quedaremos sin playas. Barajal nos decía el otro día que será una isla, bueno, estas cosas fantásticas. ¿Por qué? Pues por eso que decía el Papa, luego lo diré, ¿no? Porque ser coherentes con ese sentido ni siquiera con el riesgo del desequilibrio ecológico nos cuesta dinero a los ricos. Nos afecta a nuestro estilo de vida. Y como suelo decir yo, muchas veces, y para los que manejéis el Evangelio me entenderéis, nuestro estilo de vida es como los cerdos de Gerasa. Ya sabéis que en Gerasa Jesús curó a un endemoniado que tenía no sé cuántos demonios dentro y que no dejaba parar al pueblo de Gerasa, pero los metió en la piara de cerdos. Los cerdos se tiraron por un precipicio y murieron. Y fueron los del pueblo y dijeron a Jesús: lárgate de aquí, no nos dejes sin cerdos. Y yo suelo decir muchas veces que nuestro estilo de vida es como los cerdos de Gerasa, no tiene desperdicio. Y por lo tanto, pues claro, que haya que sacrificar estilo de vida. Bueno, y por eso entonces, en esas circunstancias pensé algo que el Papa lo ha dicho más bonitamente, ¿no? Que de esa incertidumbre no saldremos sin resolver el tema de la fraternidad. Si la fraternidad no se convierte en un horizonte del futuro, no vamos a salir o vamos a salir de esa incertidumbre con víctimas, que es para mí un tema clave para la tradición cristiana. Quiere decir, saldremos de la incertidumbre a costa de la vida de hombres, de millones de vidas de hombres y mujeres que morirán en la desertización, que morirán en la pobreza, en la hambruna, como está ocurriendo en este momento, ¿no? Y por lo tanto, o aplicamos al mundo de hoy, o recuperamos para el mundo de hoy, de la tríada revolucionaria francesa, la categoría fraternidad, y la hacemos operativa, y como digo al final del libro, le ponemos carne en esta historia nuestra de 2021, o si no, no hay nada que hacer, como ha dicho muy bien el Papa, que sabe más que yo de todo esto, ¿no? Y esta cuestión que parece de entrada que es una cuestión práctica,
al mismo tiempo es una cuestión que golpea de manera muy contundente nuestra verdad de fe. Nuestra verdad de fe. Y por eso, una de las preguntas que yo me hago en el libro, y a la que trato de responder, evidentemente, es si la fraternidad forma parte simplemente de un imperativo moral o si forma parte de la verdad de fe. De la verdad de fe. De la verdad dogmática de la fe. Y para ilustrar esto voy a recurrir no os voy a hacer toda la homilía del domingo, pero un poco de la homilía del domingo que hice. Lo que dije el domingo pasado en misa. ¿Os acordáis que los textos de misa del domingo pasado, el texto del Evangelio era aquello que ¿cómo entrarás en el reino de los cielos? Pues amarás a Dios con todo tu corazón, y al prójimo como a ti mismo. Y yo allí en las dos comunidades en las que celebré la parroquia dije, pero esto no es nuevo. Esto para hacer yo la primera comunión en el año 47 lo sabía. Y todos los que acumulan juventud como yo lo sabían. Los 10 mandamientos, tenías que saberte los 10 mandamientos de la ley de Dios, además de los de la Iglesia, que con dificultad recordaríamos ahora los que estamos aquí, los de la Iglesia. Los 10 mandamientos de Dios se acababa con aquella coletilla. Estos 10 mandamientos se resumen en 2. Amar a Dios con todo tu corazón, con todo, y al prójimo que ti mismo. Esto no es nuevo. Y si no es nuevo, ¿cómo actualizamos este texto el día 31 de octubre del 2021 para que nos diga algo nuevo a quienes estamos en la Eucaristía? Algo nuevo. Para que sea palabra viva, no palabra muerta. No para que sea un resto arqueológico de épocas pasadas, sino para que esa palabra sea una espada que entre en nuestro corazón, que discierne. Y entonces yo les dije, yo os voy a decir lo que he aprendido desde aquel mes de abril de 1947 hasta hoy en relación con este texto. Cosas que he aprendido, que no sabía entonces a los 7 años. Lo primero que he aprendido es que ese Dios al que hay que amar y del que, como voy a decir enseguida, ese Dios es Padre. Es Padre. Y si por lo tanto ese Dios es Padre, todos los seres humanos, como ha dicho hoy el Papa, distintas culturas, distintas religiones, son sus hijos y son mis hermanos. Bueno, bien. El primer aprendizaje. Segundo, he tenido que aprender con algunos dolores de corazón grandes que el prójimo no es aquel que está más próximo a mí y que por tanto no era verdad que la caridad bien entendida empieza por uno mismo. O si era verdad, no era la verdad de Jesús, era otra. Sino que según San Lucas y según Jesús y según la Fratelli Tutti en ese capítulo excepcional que tiene la encíclica del Papa sobre el buen samaritano, prójimo es aquel al que hay que aproximarse. Al que hay que aproximarse. ¿Y entonces qué ocurre? Pues que creer, confiar y vivir coherentemente con la convicción de fe de que el otro es mi hermano y que el que está al borde del camino es mi hermano, que los refugiados, que los emigrantes que huyen de África y se mueren en el Mediterráneo son mis hermanos, creer eso es tan difícil como creer que Dios existe. Y si no, decírselo a la gente. No sé, esta es una cultura increyente. Sí, increyente e indiferente al dolor del otro, las dos cosas. Las dos cosas. ¿Y qué ocurre? ¿Y por qué digo que afecta a la verdad de fe? Porque si no construimos la fraternidad, no le dejamos a Dios ser Dios. O mejor dicho, no le dejamos a Dios ser lo que Él ha querido ser o ha decidido ser. Porque Dios ha dejado de ser padre de un único hijo para ser padre de multitud de hijos e hijas. Pasó. Y el hijo pasó de ser el unigénito a ser el primogénito. Ya sé que estos son a veces líos teológicos, pero del unigénito al primogénito. Es decir, Dios que no necesitaba de ningún ser humano, de ninguno, para vivir en su gloria, para tener calor de hogar, que eso es la gloria, calor de hogar,
decidió por amor que la multitud de los hombres y mujeres que han habitado esta tierra, y si hay habitantes en otros planetas, otros habitantes, da igual, formen parte de su familia y sean sus hijos y sus hijas. Y por lo tanto, cuando no nos comportamos fraternalmente, que evidentemente también es una exigencia moral, no le dejamos a Dios el Padre. No le dejamos a Dios el Padre, aunque luego recemos el Padre Nuestro. Nosotros deberíamos rezar el Padre Nuestro con más cuidado y menos veces. Y menos veces. Con más cuidado, ¿por qué? Porque ya lo dice la munición de entrada de la Eucaristía. Nos atrevemos a decir. Nos atrevemos a decir. Y nos atrevemos a decir, primero porque lo decimos cuando confiamos, como voy a decir enseguida, como confiamos en Dios como en un Padre, y nos atrevemos a decir también porque luego tratamos de construir la fraternidad. Y leeré para terminar este primer punto una cuestión. Cuando hablamos de fraternidad, está en la página 50, si alguien tiene ya el libro, tendemos a movernos exclusivamente en el terreno de los deberes morales. Yo creo que esto nos pasa a todas, a todos. Esto de que no dejamos a Dios ser Padre, esto no está tan socializado, aunque a Javier Vitoria esto le afecte mucho a él personalmente. No está tan socializado. La otra cara, sí, los deberes morales son la otra cara de los derechos humanos, ¿no? Que ahora voy a decir algo enseguida. Y aunque podamos considerarlos como la plasmación más lograda de una ética de mínimos, de aceptación universal en lo que toca al menos a la fraternidad, no estaremos hablando de una ética de máximos, imposible de practicar. Esto de la fraternidad no será algo imposible de practicar. La fraternidad no surge siempre contracorriente del entorno, contra la ley gravitatoria de esas estructuras fratricidas en este mundo. Hablar de fraternidad en este mundo. No son las realizaciones fraternas siempre escasas en número, pequeñas de tamaño, provisionales en el tiempo y perfectamente amenazadas. Empeñarse en hacer estructuras económicas y políticas más favorecedoras de la fraternidad, como ha pedido el Papa, es una porfía necesaria, legítima y noble, pero no estará siempre abocada al fracaso. No estará. Parece inevitable pensar así, ¿eh? Yo cuando digo estas cosas, esto que acabo de decir muchas veces, la gente, oye, tú no tienes esperanza. Sí, esperanza es que no tengo optimismo histórico, pero esperanza intento tenerlo. El optimismo histórico se consigue con un cafelito o con un gin tonic. Pero la esperanza es una virtud teologal, que la sostiene el Espíritu de Dios en nuestro corazón. Desde la perspectiva de la fe cristiana, la fraternidad es antes indicativo que un imperativo. Es gracia, es revelación. Revelación de Dios. Luego lo voy a decir en la última parte. Antes una llamada interior que un mandato exterior. El espíritu de comunión, de la comunión que está en el interior, es el que demanda, el que reclama en nuestro interior la fraternidad. Antes posibilidad de Dios en nosotros que demanda de Él a nosotros. Antes posibilidad de Dios en nosotros, actuando en nosotros, que demanda de Dios a nosotros. ¿Sí? No, Dios demanda lo que nos ha dado, con lo que nos ha agraciado. ¿Y qué nos pide? Que vivamos fraternalmente porque Él nos constituye capaces de fraternidad, porque eso nos hace hijos e hijas suyas. Bueno, pues dicho esto, desde aquí abordamos el tema de la fraternidad y ¿cuál es la situación? No voy a leer el primer capítulo, no voy a decir, voy a recorrer algunas cosas del primer capítulo que son el desafío de la fraternidad como guía de lectura del futuro de nuestro mundo. O si hubiera oído al Papa antes de escribir el libro, hubiera dicho como horizonte del futuro, que me gusta mucho, pero es lo mismo. ¿Cómo está la fraternidad? Pues perdón la expresión, hecho unos zorros. O como en un cuaderno que escribió González Faust hace muchos años, titulado La fraternidad en cueros. Bueno, diré unas pocas cosas, ¿no? En primer lugar, no hay que ver más que los conflictos que hay en el mundo, la hambruna que hay en el mundo.
Y por lo tanto vivimos en una pandemia cainita, en este mundo. No solo la pandemia del coronavirus, que nos recuerda a todos que vamos a padecer la muerte del morir, sino que cuando se reparten luego las vacunas en el mundo nos recuerda que hay mucha gente que muere no de la muerte del morir, sino de la muerte del matar. ¿Por qué? Porque habiendo vacunas no se las puede poner, porque no hay posibilidades económicas de ponérselas. Y por tanto, eso es Caín en el siglo XXI. Bien, dos cosas sobre los derechos humanos. Bueno, pues el número 1 de la Declaración de Derechos Humanos dice que los seres humanos somos todos iguales y que nos tenemos que comportar fraternalmente, el número 1 de la Declaración de Derechos Humanos. ¿Y qué ocurre? Pues que no es así. Y no es así desde el principio, es decir, desde la declaración que en la Revolución Francesa se hizo cuando se afirmó de que todos los hombres éramos libres, iguales y hermanos. Pero a continuación se dijo, bueno, somos todos libres, iguales y hermanos, pero hermanos, lo que se dice hermanos solo son los ciudadanos. No los seres humanos, ya no eran los seres humanos, eran los ciudadanos. Y los derechos humanos, aunque dicen que todos los seres humanos son hermanos, como no tengas papeles, pues... Es decir, si no tienes ciudadanía, pues no hay nada que hacer. Y si no tienes trabajo, pues no hay papeles. Y bueno, no voy a contar cosas que seguro que muchas de vosotras y muchos de vosotros conocéis mejor que yo. Y sin embargo, seguimos a los hermanos que todo ser humano tiene derechos. Que es no solo que tiene derechos, sino que es nuestro hermano. Y voy a decir una cosa que no está en el libro, pero que la he repetido algunas veces últimamente. Ahora que se ha aprobado esa ley sobre los animales, para que no sean tratados como cosas, sino como seres vivos, que a mí me parece muy bien. Tengo que decir que si la legislación española tratase a los animales de compañía como trata a los emigrantes, habría manifestaciones en las calles de Bilbao todos los días. Todos los días. Es decir, tienen más derechos los perros que los emigrantes. A mí me parece estupendo que la gente adopte galgos que cuando no sirven para cazarlos se los van a matar. ¿Qué me parece? Pues un gesto de sensibilidad, pero ¿y qué pasa con los chavales estos que salen después de los 18 años y tienen que dormir en la calle? Porque ya no les acoge nadie, están en el terreno, en la tierra de nadie. Bueno, esto nos pasa con los derechos humanos, no voy a... La contradicción fundamental es que no nacemos iguales. No nacemos iguales. Entre nacer aquí o nacer a 4 horas de avión hay unas diferencias notabilísimas. Bueno, ¿y a qué se debe? ¿Cuáles son las causas de esta situación? Pues hombre, a ver, yo creo que en primer lugar tenemos un sistema económico que dice el Papa que mata. Bueno, el otro día he dicho de algunas otras cosas del Papa, lo han llamado peronista y de todo, ¿no? Pero, a ver, es un sistema que produce, pero que es incapaz de redistribuir. A ver, es un sistema no solamente que es incapaz de redistribuir, sino que además manda en el mundo. Hay un artículo, yo lo cito muchas veces, antes lo he citado a los jesuitas de sábado. Ignacio Ellacuría escribió en la revista de la Universidad de Lauca un artículo que se titulaba A sus órdenes, mi capital, porque habían aprobado en el Parlamento una ley de, pues no sé si de reparto de tierras o lo que sea, y los grandes latifundistas pegaron un golpe en la mano y cambió la ley. Y entonces él escribió un artículo que se titula A sus órdenes, mi capital. Es decir, ¿quién manda en el mundo? ¿Quién manda en el mundo? Vamos a ver, ¿quién manda en España? La reforma, los políticos que quieren hacer la reforma laboral o los poderes fácticos económicos que no quieren que se haga la reforma laboral, aunque los últimos informes que han hecho los bancos es que han ganado muchísimo más dinero que el año pasado, y esto aparece en el periódico esta semana. ¿Quién manda? ¿Qué pasa? Y pasa eso que de manera abstracta suelen decir los analistas cuando dicen, hay una ruptura entre la autoridad y el poder.
¿Qué quiere decir que hay una ruptura entre la autoridad y el poder? Que la autoridad la tienen los políticos, la que tengan, luego igual no tienen mucho carisma y, bueno, otra cosa, pero ahora no voy a entrar en esa cuestión. Y el poder real... A ver, voy a hablar de mi tierra, que está pegando a la vuestra. Si Iberdrola declara sus beneficios en otro lugar que no sea Vizcaya, las políticas sociales de Vizcaya son insostenibles. Y si pasa con Petronor, exactamente lo mismo. ¿De qué dependemos? Pues de las multinacionales. De las multinacionales. Porque, bueno, y por lo tanto, cuando marcan algunas cuestiones de precios y piden, y dicen, pues es difícil controlarles. ¿Por qué? Porque si tú les dices que les vas a controlar la subida de la energía eléctrica, inmediatamente el presidente de Iberdrola dice que no invertirá en Euskadi. Lo ha hecho hace 15 días. Luego ya ha habido un arreglo y ya invertirá en Euskadi. Bueno, pongo estos ejemplos, ya sé que el tema es más complejo, pero para eso leéis el libro. Encontraréis ahí más la complejidad. Bueno, eso es lo que Juan Pablo II llamaba las estructuras de pecado, las estructuras financieras y tal, pues bueno. Y, en segundo lugar, la otra cuestión que a mí me parece importante que entendamos, porque vivimos en una sociedad, porque no vamos a echar la culpa solo a los otros, como nosotros no somos los dueños de Iberdrola o de Petronor o del Banco de Vizcaya, vivimos en una cultura... o mejor, vivimos en unas sociedades, hombres y mujeres, aducidos por la cultura del primero yo, del individualismo más radical. Esto es, para mí, uno de los problemas que tenemos en este momento. Y, por lo tanto, salir de esta situación para poder caminar medio palmo en la dirección de ese horizonte de la fraternidad, requiere relativizar el yo mismo, dejar de que nuestro ombligo sea el centro del cosmos, que por otro lado es la fórmula que utilizaba San Agustín para hablar del pecado. Decía que un hombre pecador era un hombre encurvado sobre sí mismo. No es algo que me estoy inventando yo ahora. Entonces dice, bueno, el yo, mi vida, mi modo de vida, mi estilo de vida. A ver, no puede haber fraternidad en el mundo. Si, a ver, nosotros que estamos aquí, nosotros los que tenemos mucha juventud acumulada con unas pensiones que no se sostienen, todas esas cosas que se saben, pero la mayoría de los ciudadanos navarros y la ciudadana navarra, la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas vascas somos beneficiados de un sistema injusto. Si nosotros no decrecemos, es imposible que todo el mundo pueda comer en el mundo, a pesar de la fama que tiene toda la cocina vasco-navarra y del vino vasco-navarro. Pero si nosotros no decrecemos, y nosotros los europeos, evidentemente los norteamericanos. ¿Y dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? ¿Cómo convencemos? En esta cultura es absolutamente contracultural, y por tanto contra la cultura, decir que hay que olvidarse de uno mismo para servir a los demás. Y me parece también bastante contracultural en el interior de las comunidades cristianas, lo tengo que decir, bastante contracultural. Eso de olvidarse de uno mismo para vivir para los demás. Porque olvidarse de uno mismo para vivir para los demás no tiene ninguna medida. Sobre esa cuestión no se puede preguntar aquello que se preguntaba antiguamente cuando la misa era en latín. Oiga, padre, ¿cuándo llego a misa entera? ¿En qué momento, si llego tarde, en qué momento llego a misa entera? Entonces te decía el cura, no, llegas a misa entera como todo lo que... como la Biblia se lee en latín y no entiendes. Y el predicador hablaba de lo suyo, pero... cuando levanten el tapete que está encima del cáliz, ¿no? Y de repente los curas empezaron a salir sin tapete en el cáliz y ¿ahora qué hacemos con la misa entera? Pero claro, sobre eso de olvidarse de uno mismo para servir a los demás, ¿hasta qué punto? Usted sabrá, señora.
Usted sabrá, Señor. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto de que, olvidándose de usted misma y de usted mismo, dé vida a otro. Haga que la vida del otro cunda un poco más, dé más de sí. No le resuelvas todos los problemas, pero dale, que dé un poco más de sí, su vida. Que no hay tarea más espiritual que dar vida a los demás. Y que la vida cunda a nuestro alrededor, porque cuando hablamos nosotros del espíritu decimos que es el espíritu dador de vida. No decimos que es un aire, sino que es un soplo, que es distinto que un aire. Un soplo de vida de Dios. Bueno, pues esa es la segunda cuestión. La tercera cuestión. La segunda cuestión de las causas de donde estamos. Sin conversión personal, sin cambio de estilos de vida, es lo que quiero decir, no es posible caminar hacia la fraternidad. Bien, dicho esto, ¿qué es lo que tenemos? Voy a pasar a otro punto que me parece importante, o muy importante. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer los cristianos para saber? Cuando hablamos de fraternidad, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de lo que habló Jesús. Y por lo tanto tenemos que ir a Jesús. Como dice Pagola, Jesús, ¿qué predicó Jesús? ¿Qué predicó Jesús? Pues Jesús era un Galileo que se había dedicado a la construcción más o menos, ni siquiera, no era un carpintero que tallaba, sino seguramente estuvo trabajando en la construcción. Laico, que un día aparece, después de haber estado en el Jordán con Juan el Bautista, aparece en Galilea y le anuncia a los judíos, galileos, que le escuchan en primer lugar, que Dios ha cumplido su promesa y que el reinado del Padre ha irrumpido en la historia. Ha irrumpido en la historia. El reino de Dios ha llegado. El reino de los cielos, que dice Mateo, para no decir Dios, ha llegado. Y ese reino de Dios que ha llegado es un proyecto de fraternidad universal, de fraternidad universal. ¿Qué es lo primero que quiero decir? Porque para mí estas cosas son bastante claves en esto. Es decir, no se puede trabajar por la fraternidad sin mística fraterna, sin experiencia de Dios. La experiencia... Jesús habla del reino y habla de la fraternidad y habla de la fraternidad de Dios y de la fraternidad de los hombres y mujeres a partir de una experiencia religiosa, que esto es lo que a mí me parece muy importante, a partir de una experiencia. No es que viene ya con una cinta preparada, o sea, es decir, como a veces con ese concepto que tenemos de la encarnación del Hijo, que es un concepto no ortodoxo, pero bueno, es el que funciona muchas veces en nuestras vidas, pues creemos que Jesús viene ya con una lección aprendida y a los 30 años, que es cuando se puede salir a la vida pública, sale y empieza a hablar de lo que ya sabía desde niño. No es esto así, no es así. Jesús, atraído por la predicación de Juan el Bautista, porque es un judío fiel que cree que hay que renovar la fe de Israel para que Dios cumpla su promesa, etcétera, va hasta Juan el Bautista, y estando con Juan el Bautista, tiene una experiencia religiosa que le distancia de Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista creía que a base de conversiones individuales y de suma de conversiones, Dios iba a cumplir su promesa. Dios iba a sentir gratificado por tanta gente que se convertía, iba a cumplir su promesa. Y Jesús entiende todo lo contrario, que Dios ha cumplido su promesa y que hay que convertirse. El reino de Dios ha llegado, Marcos, convertíos y creed en la buena noticia. No convertíos para que Dios cumpla su promesa, no. Dios ha cumplido gratuitamente su promesa, Y ese cumplimiento hace que, si yo lo percibo espiritualmente, me convierta. Cambie. ¿Por qué? Por experiencia de la gracia. ¿Y la gracia qué? De estar agraciado por el amor de Dios. Eso es lo único que cambia los corazones. El temor no cambia los corazones, sino las actuaciones. Y lo sé desde niño, que por temor no le robaba el azúcar a mi madre, pero estaba dispuesto a robársela cuando no estuviera por allí. Es el amor el que te cambia los corazones. Y por lo tanto, en esa experiencia de la cercanía de Dios
que hace que Jesús invoque a Dios como Padre en esa cercanía, descubre pues que el amor de Dios es anterior, que ese amor de Dios es de un Padre, de un Dios que es como un Padre o como un gran Padre o como una gran Madre, y que el resultado de eso, ese proyecto es un proyecto de fraternidad universal. De fraternidad universal, evidentemente, con todos los elementos propios de una fraternidad, gran fraternidad, donde los dolores, los sufrimientos, etcétera, han desaparecido. Cuando Moisés tiene la experiencia de la zarza, y aquella voz que escucha la zarza que ardía y no se consumía, le dice: vete a Egipto y dile al faraón que salgan los israelitas de la esclavitud, pues él le dice: pero ¿tú quién eres? ¿Cuál es tu identidad? Que es lo mismo que decir, ¿cuál es tu nombre? ¿El nombre de quién? El nombre es lo mismo que la identidad. Y la voz le dice: Yahvé, que es como nosotros creemos que sonaba, pero no lo sabemos del todo porque no había vocales en aquella época, no había vocales en la Biblia judía. Yahvé. ¿Y Yahvé qué significa? Pues mi identidad la iréis descubriendo vosotros en la medida en que, tal y como ir viendo cómo me comporto con vosotros, iréis descubriendo mi identidad y me pondréis nombre. Bueno, pues Jesús es un judío que se atreve a llamar a Dios Abba. Se atreve a llamarle Abba. Y a partir de ahí arranca toda su experiencia del reino. Es una experiencia que evidentemente Jesús tiene esa experiencia de Dios en un contexto de injusticia, de pobreza, de toda esa situación que ahora no voy a ponerme a describir, que le permite creer que ese Dios que irrumpe en la historia, irrumpe para hacer justicia. Irrumpe para hacer justicia ¿a quiénes? A los pobres, a los marginados, a los enfermos, a todos aquellos que viven en el borde del camino, ¿no? Y por lo tanto, a partir de aquí, encontraréis, y insisto, en el libro ¿qué es lo que dice Jesús? Pues el anuncio de Jesús, ¿cuál es? La fraternidad está cerca. La fraternidad está cerca. Está cerca. Es posible la fraternidad. Es posible porque es una posibilidad de Dios en la historia, no vuestra, sino de Dios en la historia. Y vuestra en la medida que es de Dios en la historia. Porque luego resultará que en la historia Dios actúa por medio de su Espíritu y la promesa y la fraternidad será posible, pero las manos largas de ese Dios y de ese Espíritu van a ser primero las de Jesús de Nazaret y luego la del resto de los discípulos y discípulas de Jesús o de los hombres de buena voluntad que decimos ahora. Jesús, y por lo tanto la fraternidad está cerca. ¿Y cómo lo muestra esto Jesús? Pues Jesús convierte en presente el futuro de la fraternidad anunciada. ¿Y qué quiere decir que lo convierte en presente? Pues come con pecadores. Tiene una práctica, cosas que habréis oído otras veces, ¿no? Cuando se habla de Jesús, pues la mesa abierta que tiene Jesús, donde se sienta con pecadores, con gente marginal y tal, se sienta ahí. ¿Para qué? Como una oferta de comunión, de fraternidad, como una oferta de la amistad social de la que hablaba el Papa, ¿no? La amistad, no solo la amistad de los amigos, sino se sienta con el fariseo a la mesa, con el publicano. Cura a los enfermos, los leprosos, los endemoniados. Y los va integrando socialmente cuando los cura y los salva y los libera. ¿Por qué? Porque si están enfermos son pecadores, porque algo habrán hecho, desde aquel concepto de la justicia retributiva que tienen los judíos, algo habrán hecho. Y cuando él los cura, como cuando cura al leproso, cuando cura a los endemoniados, los integra socialmente. Y por lo tanto, hace presente el futuro como obras poderosas y también con palabras que cambian la realidad, ¿no? Porque cuando Jesús llama, pues hermano, cuando se deja tocar por la mujer fenicia, o cuando proclama las bienaventuranzas, está diciendo palabras eficientes que cambian la realidad, ¿no? Dos cosas más y termino, ¿no? Porque Jesús, diremos también que además de lo que dice y lo que hace, él encarna lo que se llama un hombre fraternal, que lo tenéis ahí. Y eso tiene que ver con algo que el Papa ha repetido muchas veces y que antes del Papa lo había repetido uno de esos teólogos al que yo le tengo mucha afición,
que es Juan Bautista Metz. El Papa hoy en ese vídeo habla de la indiferencia. Y Metz hablaba de la apatía como la enfermedad de nuestra cultura, de la apatía. Indiferencia, apatía, ¿ante qué? Ante el sufrimiento ajeno. No dejarse afectar por el sufrimiento ajeno. Esto es vuelto sobre nosotros mismos. Y sin embargo, Jesús era un hombre apasionado, doblemente apasionado. O sea, la pasión de Cristo es doble. Es la pasión por cuidar, por curar, por cuidar, por la causa de Dios, por la causa de los pobres, de los débiles, de los enfermos. Y para eso se deja afectar. Lo dice el Evangelio, ¿no? Con una palabra griega. Dice, se le movieron las entrañas. Dejó que la gente se acercara hasta él y le tocara. Y eso le hizo cambiar. Eso le hizo actuar y cambiar. Mirad, quiero leer una cosa. Dice, los evangelios lo dicen sumariamente, afirmando que Jesús no tuvo lugar donde nacer ni cobijo donde reclinar la cabeza. Hebreos añadiría que tampoco ciudad donde morir. Hebreos dice, Jesús murió fuera de Jerusalén, fuera de la ciudad santa. Pero sobre todo narran a lo largo de sus relatos, Jesús, partícipe de la solidaridad de los conmovidos por el exceso del mal del mundo, entra en el cuerpo a cuerpo de la comunión con los pobres, los enfermos, los hambrientos, las prostitutas, los niños, las mujeres, los extranjeros, los que lloran, los humillados, los abatidos, los cansados, los desamparados, etc. Esa toma de posición de Jesús implícitamente declara injustas las condiciones de vida de aquellos seres humanos. Ni el leproso era un impuro, ni el hambriento un pordiosero, ni el ciego un pecador o hijo de pecadores, ni el pobre un holgazán, ni el niño un cero a la izquierda, ni la mujer una persona subalterna, ni siquiera el enemigo era extraño, sino un hermano. Y al mismo tiempo reconoce en todos y cada uno de ellos un ser humano al que se le había privado de lo suyo, de su dignidad. Su condición de hijo del Padre, del reino, de imagen de Dios. Y esas personas son las que reconocen a Jesús como un hombre fraternal, ¿no? Bueno, un par de cosas más y termino. Si leéis el libro, pues hay una parte en la que yo hablo de lo que significa el celibato de Jesús como anuncio de una nueva familia, que no está contrapuesta a las familias naturales, sino que evidentemente lo que hace es decir que la familia natural, por mucho que la vemos, tiene una hipoteca que es la hipoteca de la fraternidad universal. Por lo tanto, la fraternidad universal es la que tiene que orientar siempre también a las familias naturales. Pero bueno, y segundo, el tema de la pobreza de Jesús, ¿no? Y leeré una cosa y ya termino esto por esta mañana. El tema del dinero, no se puede servir a Dios y al dinero, el tema de los ídolos, etc. Voy a leer el final de esta parte. El camino yo termino ese capítulo de Jesús, y aquí voy a terminar también mi intervención, con un apartado que dice: el camino hacia la fraternidad y la cultura de la sobriedad compartida. José Ignacio González Faust ha insistido en la necesidad de caminar decididamente hacia una cultura de la sobriedad compartida, que tiene que ver con lo que dije antes de que hay que olvidarse de uno mismo, de que nos afecta a nuestra calidad de vida, como respuesta ética a la interpretación de Jesús sobre el peligro de la riqueza. La asunción de esta propuesta nos sitúa en la elección de ser pobres en el siglo XXI y actualiza la condición humana que hizo posible la palabra de Jesús sobre la bienaventuranza de los pobres de espíritu. Hemos de desplazarnos poco a poco hacia una vida más sobria para compartir más lo que tenemos y sencillamente no necesitamos.
Aprender a empobrecernos renunciando a nuestro nivel actual de bienestar para limitar de forma consciente y voluntaria el disfrute de nuestros recursos y moderarlo y poderlos así orientar hacia los necesitados. Si nos dejamos interpelar por los que sufren más duramente la crisis, y cualquier crisis, es decir, ya han dicho que de la crisis del coronavirus, los que ya estaban detrás, antes de empezar, siguen detrás, y que hay más pobres, bueno, lo de siempre. Si nos dejamos interpelar por los que sufren más duramente la crisis, descubriremos que también nosotros, como el joven rico del Evangelio, nos falta una cosa para seguir a Jesús: librarnos del poder del dinero para estar de verdad junto a los pobres. El dinero inventado para hacer más fácil el intercambio de bienes ha de ser empleado según Jesús para facilitar la redistribución, la solidaridad y la justicia fraternal. Hemos de revisar nuestra relación con el dinero. ¿Qué hacer con nuestro dinero? ¿Para qué ahorrar? ¿En qué invertir? ¿En quién invertir? Antes me han citado lo de FIARE. El derecho al crédito. No hay el único banco que hay en este momento en España que defiende el derecho al que tienen los ciudadanos al crédito es la Banca Ética Popular. ¿Para qué ahorrar? ¿En qué invertir? ¿Con quién compartirlo? Hemos de dar pasos eficaces hacia un consumo responsable, menos compulsivo y superfluo. Voy a poner una anécdota de estas mías. Se abrió en Bilbao en el mes de... ¿qué mes sería? Ya se me pierde, pero sería junio, así, en junio. Se abrió una tienda de estas enormes allí en el centro y luego la plaza circular de una marca británica de bajo costo, y la gente hacía cola, como si no hubiera comprado nunca. Y al mismo tiempo la gente se quejaba porque tenía que hacer colas para vacunarse. Gente del pueblo expreso municipal, nosotros mismos, nosotras mismas. O el día que salimos de la pandemia, aquellos 4 meses cerrados, y abrieron un bar y le pusieron en la ETV, que también se ve en Navarra, salió un señor que dijo: ¿qué tal? Oh, no, he ido al bar mío de siempre, he comido el pincho de tortilla. Sin pincho de tortilla no tiene sentido mi vida. Y yo pensé, el que lo dice mal, pero el que lo televisa y lo saca. Pero es que ¿dónde estamos? Ay, Dios mío. De vez en cuando hay que contar estas cosas porque si no es muy dramático todo, ¿eh? ¿Dónde compramos? ¿Qué compramos? ¿Para qué compramos? Hemos de redefinir el bienestar que queremos disfrutar y defender. ¿Qué bienestar? ¿Para quiénes? ¿Qué costes humanos? ¿Con qué víctimas? Luis González Carvajal puntualiza con palabras sencillas el criterio cristiano que ha de orientarnos, y con esto termino. Aspirar a tener todo lo necesario para la vida. Algo, no todo de lo que en nuestra cultura y condición se considera necesario para llevar una vida digna, y desde luego no desear tener ni una sola cosa superflua, fíjate. Bueno, esto es lo que... Es decir, esto cuando decimos esto de la cultura de la sobriedad, pues significa que necesitamos, no solamente, como iremos diciendo, transformar nuestras realidades sociales, políticas y económicas, sino también convertir nuestros corazones. Bueno, hasta aquí.